Muy buenas tardes, mis queridos hermanos estelares. Un gran saludo a todos mis seguidores del canal UFO Yurman Titans. Y también un gran saludo al canal Contacto Arturiano Nadi Yurma y al canal Despierta tu Conciencia con Eneida. Pues para hablar de este capítulo número 12 del Burma Divers, capítulo con el que finalizamos esta serie de episodios de este año. Y es que vamos a hablar del tema Predador, el tema de Predator, que nos habla de cómo las entidades extraterrestres alienígenas han venido aquí a la Tierra de este y de mucho tiempo atrás a parasitar y a controlar a la humanidad en tiempos ancestrales, y que los grandes chamanes alrededor de todo el mundo han hablado de ellos como credo mutua, ese Zulu, ese chamán maestro de esa tribu africana que empezó a hablar de estos seres reptilianos que llegaron en un tiempo primario de la humanidad, en que en esa etapa el ser humano se comunicaba por telepatía con todo ser viviente, incluso con sus semejantes y con otros reinos como el reino animal o el reino vegetal. Y un día llegaron en sus 3 naves brillantes y doradas y hablaron de que tenían que venerarlos a estos seres de altísimas proporciones, con características de reptilianos, y que decían que tenían que venerarlos y que les iban a dar grandes regalos, entre comillas, porque en realidad les dieron inequidades, les dieron la capacidad al ser humano de hablar a través de las lenguas, y empezó a haber la discordia entre diferentes pueblos y de diferentes razas. Entonces vinieron a gobernar, y esta raza conocida como los Chitauri, que ya era una raza que vivía aquí en la Tierra antes que el ser humano apareciera, y que salieron, viajaron a las estrellas y regresaron a reclamar su planeta. Entonces esta raza Chitauri vino y esclavizó al ser humano y le implantó todas sus cosas oscuras con las que el ser humano siempre estuvo, ahora ya estaba en pleito con sus mismos semejantes, y había perdido paulatinamente esa capacidad de telepatía con la que se podía comunicar con otros seres vivientes. De esto le habló a David Icke en esa célebre entrevista, y de cómo el mismo credo mutua fue abducido y fue sacrificado por los grises en experimentos genéticos sexuales, y le detalla paso a paso cómo fue utilizado, cómo fue ultrajado, esto con un gran valor. Y también habló este chamán africano de los tiempos en que él se inició, de todo ese proceso de purificación que tuvo que pasar para lograr a conectar con todo este mundo astral, en el que nos hablaba de estas razas parasitarias que han estado aquí en conjunción con las corporaciones Arconte, de las que hablábamos en el episodio número 11, de esa triada del inframundo, de que estos seres aliens se valen de estas entidades para parasitar al ser humano, porque a diferencia de las entidades arcontes o de los demonios, un alien sí puede tener cuerpo y habitar varias dimensiones, mientras que el demonio tiene que forzosamente parasitar al envase, al cuerpo orgánico, al avatar, al portal orgánico, lo tiene que manipular y infiltrarse en sus inequidades y en esos deseos, en esos 7 defectos de carácter, en esas emociones atormentadoras de las que hablábamos en otro episodio del manual antiarconte, de como son la gula, la ira, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, que en esos puntos de baja frecuencia energética como tentáculos los atrapan y los jalan hacia a sus bajas frecuencias. Y estos Chitauri se alimentan tanto de la energía conocida como el Lux, como también de la parte física del humano, de su parte donde se alojan las neuronas. Entonces de estos seres también nos han hablado grandes divulgadores como Salvador Freixedo,
en Defendámonos de los Dioses, y que hablaba de estas abducciones, y por supuesto el gran credo mutua. El gran credo mutua, que también nos hablaba de todas estas prácticas y de todas estas formas de sodomizar al ser humano. Nos hablaban de todas estas artes oscuras y todas estas prácticas de esclavitud. Y por eso nos tenemos que remontar en muchas épocas y en muchos lugares, en muchas locaciones, como por ejemplo en esa película tan famosa llamada Depredador, de donde surgió ese ser alienígena cazador de xenomorfos, y que en realidad fue basada en un hecho real de un comando durante la guerra de Vietnam en Camboya, y que se enfrentaron en una parte de la jungla a esos seres alienígenas que no los podían ver, y que descubrieron que capturaban a los humanos y los llevaban en unos contenedores para llevárselos a hacer sus experimentos. Todas estas películas y todas estas razas regresivas que venían a hacer aquí sus chistecitos y sus cacerías, pues al día de hoy están siendo erradicadas por los URMA, que las están combatiendo y están expulsando a todas estas entidades carroñeras que trafican y que consumen al ser humano. Pero también el ser humano tiene un gran compromiso al día de hoy, en cuanto se abre su conciencia, de no dejarse parasitar. Por eso nos brindan los hermanos URMA estos manuales antiarcontes, para poder defender, como decía Freixedo, defendernos de los dioses. Y por supuesto, como también decía el gran doctor Malanga, al hablarnos de todas las técnicas que utilizan estos seres alienígenas para implantar chips, o para copular, o para hacer sus híbridos y sus experimentos extraterrestres, sobre todo la raza de los grises, o como los que mencionaban, esa raza reptiliana como los Chitauri. Entonces estamos al día de hoy hablando de todas estas realidades y todas estas verdades que salen a la luz. Y hablando de los chamanes, también en otro video relataba de ese chamán yaqui, de ese chamán mexicano ancestral que Carlos Castañeda mencionó en su obra Las andanzas de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan Matus, que nos retrataba y nos hablaban de ese depredador, de ese salteador rapaz, y cómo él, a través de ese personaje que muchos creen que es ficticio, porque no hay evidencia física de campo, pero su gran precisión de cómo define a estas entidades arcontes nos habla de que en realidad sí tenía ese conocimiento, sí fue real, ya sea por canalización o por la, el pase de información de este chamán yaqui, que en lo personal yo he viajado a las tierras de Baja California Sur y Baja California Norte, y he conocido a estas tribus y a estos seres, que muchos de ellos trabajan con plantas alucinógenas como el peyote, como los hongos, como la ayahuasca, pero que siempre piden permiso a la planta. Y a lo que muchos me han preguntado que si es bueno consumir este tipo de plantas que alteran la conciencia. Y yo les he dicho que solamente estos grandes hombres, estos chamanes, estos médicos espirituales tienen ese poder, tienen esa capacidad, porque ahí mismo lo menciona Juan Matus en su libro, que aprovechó esas cualidades de esa planta, pero solamente por un tiempo y al principio. Después ya no fue necesario porque le hacían daño, porque como les he dicho a muchos que me han preguntado, que se abre el tercer ojo y se abren puertas astrales. Es como si no tienen la práctica, el cuidado, la preparación espiritual, la guía de un padrino chamán, pues es como si te aventaras herido a un mar de tiburones. Dejas abierta una puerta al bajo astral y te atacan. Por eso es necesario tener ese conocimiento y esa preparación. Estos chamanes curan en base a estas plantas, pero como todo buen doctor, como todo buen médico, con la preparación, el conocimiento y la dosis exacta. Es por eso que aquí, en este libro de las enseñanzas de Don Juan Matus, Carlos Castaneda nos hablaba de las características del volador, como le llamaba él, ese salteador rapaz, esa sombra que los antiguos chamanes mexicanos y de otras partes vieron, y cómo era
esta entidad parasitaria que de forma psíquica parasitaba al ser humano y le implantaba sus ideas. Era mórbido, su mente se volvía barroca, bizarra, y hacía creer al ser humano que esa era la realidad, haciéndolo llevar hasta los actos de más juicio, los actos más aberrantes. Y aquí él lo definía muy bien y hablaba también de cómo les gustaba el aura, la energía de los niños y cómo atacaban a todo ser viviente y en especial estas criaturas pequeñas que poseían esa aura grande y resplandeciente, y que uno, conforme va creciendo a través del tiempo, esa aura se va haciendo más delgada, como una cera de pabilo que se va desgastando por el uso de nuestros vicios y nuestros excesos. Entonces vemos que a través del tiempo estos seres alienígenas han estado dominando al ser humano, como en la película de Raka. Así llegaron los Chitauri, a latigazos sometieron a las tribus africanas. Y es por eso que al día de hoy vemos que estos controladores manipulan todos los banqueros, los Royal, Rockefeller, Windsor, Cavendish, de los que hemos hablado, manipulan a la humanidad trayendo estas entidades arcontes y implantando al depredador, al salteador rapaz en el psique humano, en los deseos más terroríficos, en esas emociones atormentadoras que se esconden en lo más recóndito del alma del ser humano. Es por eso que cada fractal, es necesario que todos sepamos, nos dicen los Surma, que todos sepamos que somos fractales de la fuente luminosos, y que en ese sentido nosotros tenemos que expandirnos en luz para no ser parasitados y no fragmenten nuestra aura y por ahí se cuelen estos parásitos. De esas historias que hablábamos, de estos soldados que se han enfrentado a estas entidades alienígenas, también se hablaba de un comando que viajó a Colombia, a una base intraterrena que supuestamente era de uso de los narcotraficantes en la frontera de Colombia y Venezuela, que fueron transportados desde Buenos Aires hasta el aeropuerto de Colombia y trasladados a la jungla, y que cuando empezaron a avanzar en esos túneles empezaron a ver en la entrada muchos animales ahí muertos, y más adentro, o sea, en cuanto se iban adentrando con luces de bengala para poder alumbrar, y iban equipados con todo tipo de armas, con Glocks austriacas, pistolas, con infrarrojos, con equipos de comunicación, de audio y otras armas que les habían proveído, les había provisto, más bien dicho, el gobierno americano. Entraron bien equipados. Al mando iba un general americano y 2 sargentos británicos. Entraron y vieron cómo estas razas reptilianas intraterrenas regresivas tenían ahí secuestrados a gran cantidad de humanos en jaulas, y también a otro tipo de seres de experimentos genéticos, y cómo pusieron explosivos y se retiraron rápidamente para dinamitar todo esto, todo este pandemonium, como se ha visto hoy en día, como lo hemos estado platicando, en los subterráneos de Ucrania, donde tienen también todo tipo de laboratorios para el arpón y para otro tipo de armas bacteriológicas, y cómo han sido dinamitadas y explotadas, exterminadas, todo este tipo de experimentos que atentan contra la integridad del ser humano. Pero claro, los medios de comunicación siempre los van a disfrazar con otro tipo de propaganda y otro tipo de uso y fin que supuestamente se les da, poniendo al villano como bueno y viceversa, pero recordándoles, como dice Surma, que aquí no hay buenos ni malos, simplemente hay bandos y hay agendas, y las razas progresivas están aquí trabajando desde las semillas estelares, desde los avatares, para para ayudar a salir de esta cárcel, de esta Matrix, a todas las semillas estelares que así lo deseen
y que ya tengan esa suficiente conciencia expandida para que puedan salir y puedan ser libres. Pero esto es un trabajo interno, por eso es de que los Urmas dicen que hay que decretar que somos seres de luz divina, venidos de la fuente, y que regresaremos de igual manera hacia la fuente infinita cósmica en lo que es la cristificación del Opus Magnum. Entonces, nos hemos dado cuenta que a través del tiempo, estas entidades alienígenas, como los Chitauri, como los Anunnakis, como los Altos Blancos, como los Cthulhus, como los Arios, siempre han estado aquí porque todos ellos han tenido que ver en la esclavitud de la tierra, de la humanidad, porque todos quieren su parte del pastel. Por eso hay esta confrontación entre castas extraterrestres. Pero que nosotros, a fin de cuentas, estamos en el ojo del huracán y tenemos la capacidad para decretar nuestro valor, y esta es nuestra graduación, nuestra prueba de ácido para salir adelante y liberar a esta tierra, a este sistema solar, a estos planetas, a Marte, a los seres que están aún todavía en la área lunar, a los de Venus y a los de planetas incluso que no aparecen en las enseñanzas de las escuelas, por todas esas desinformaciones que nos han dado en planetas como Makemake, en planetas como Haumea, como Eris, como Ceres, donde también hay humanidades y que también tienen derecho a ser salvados. Pero este es un plan cósmico de liberación a nivel universal, a nivel cósmico, ayudados por la frecuencia de la Tierra que se está elevando y del trabajo de los hermanos Urma, que han ido a varias misiones, como las que le relaté, de estos comandos en Colombia, de estos comandos en Camboya, y en otros lugares donde se ha tenido que rescatar y donde se sigue rescatando a gente y donde informan que entidades lugartenientes de la tríada del inframundo como Astaroth ya han sido erradicadas del planeta. Pero como les decía a este compañero de Honduras, que el trabajo de nosotros es continuar con esa limpieza, no solamente una vez y ya ahí me limpié una vez y ya no me vuelvo a limpiar hasta, o no vuelvo a hacer mi sanación hasta dentro de un mes. No, esto es día con día, no hay tiempo de descanso ni de vacaciones. Es una guerra al día de hoy que libramos día a día por 24 horas, y que esa fuerza que nos damos todos los que estamos en este barco, en esta nave, Urmas, Telosianos, Humitas, Alfa Centauris, Liranos, Arcturianos, todas y cada una de las razas progresivas, andromedanos también, taigetianos, por ejemplo, excelentes pilotos, todos y cada uno formamos parte de esta gran fuerza, de este gran ejército Elohim de Dios, que por fin librará a la tierra de todas estas razas, como los Chitauri, que vinieron a engañar a la humanidad, como los Anunnaki, que quieren seguir siendo venerados, o como los draconianos, porque también hay credo mutua, señala dos tipos de Chitauris, los altos jerarcas y los de bajo nivel, que se distinguen los de alto nivel por las alas que poseen, entre otras cosas, pero a fin de cuentas es la misma escoria. Por eso tenemos que seguir luchando y divulgando y decretando nuestro poder divino como semillas estelares valiosas, para que seamos los comandos y en cada una de las partes donde se pelea, cada uno de los frentes, podamos seguir liberando almas, ya sea en esta 3D o en la cuarta dimensión, las almas atrapadas que están y que son vueltas a la reencarnación, al sufrimiento y al tormento. Romper esa rueda del samsara, ese ciclo kármico, como sale en la película Al filo del mañana, en que estás en un bucle temporal donde te quedas en un sufrimiento, porque dicen los hermanos Urma que todos podemos experimentar miedo y dolor ante una situación en la guerra, pero es diferente al sufrimiento. El sufrimiento es cuando te acostumbras a tener ese dolor continuamente y de forma repetitiva.
Es por eso que estamos hablando de estas razas regresivas y de estas grandes labores nuevamente, ya para finalizar, de estos chamanes ancestrales como Credo Mutua y como Don Juan Matus, y de los divulgadores que han hablado de estas razas regresivas como David Icke, como el maestro Breichedo, como el doctor Malanga, y como tantos y tantos otros que nos han hablado de estos seres alienígenas que hemos venido aquí para detectarlos y expulsarlos de este mundo y de todos los mundos donde hay semillas estelares de luz y donde va a invadir toda esa energía de frecuencia elevada. Pues esto es lo que quería comentarles en este capítulo final de este libro Urma Divers. Volveremos en el próximo libro que se llamará Urma Riders, con el capítulo Tumba de Reyes, Tutankamón. Un gran abrazo, la luz, la energía, la paz esté con ustedes. Agradezco sus contribuciones, sus aportaciones, donativos en PayPal. Les dejo el enlace. Gracias por su apoyo. La luz, la paz, la energía, el amor estén con ustedes, servos estelares. Nos vemos y hasta la próxima.